En este nuevo paso vamos a hablar de la ansiedad de la muerte, de lo que representa el misterio de la muerte en nuestra vida, en la vida de los otros, y de manera especial nos vamos a ir preparando para entrar en la parte final del taller, donde ya va a ser más un trabajo profundo nuestro de encuentro con ese ser querido o con esos seres queridos que extrañamos. Cada vez que nosotros escuchamos hablar de la muerte, consciente o inconscientemente, entramos en un estado de ansiedad. ¿Qué es ese estado de ansiedad? Pues no queremos hablar de esas cosas. No queremos imaginarnos viviendo ese momento. No queremos resolver nuestro comportamiento frente a esa experiencia. Y entonces, todas esas cosas que empiezan a pasar son lo que nosotros vamos a llamar el estado de ansiedad. No querer saber nada de ese tema. O a veces queremos saber más de lo que nos interesa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son nuestras respuestas de ansiedad ante el tema de la muerte? Y entonces tenemos, primero, respuestas fisiológicas. Cada vez que se habla del tema nos da taquicardia, se nos hace un nudo en el estómago y nos da sudoración. Entonces, esto que aparece de manera automática son el signo de que estamos hablando de algo que nos atemoriza y que si fuera posible no quisiéramos enfrentar ni vivir. La segunda señal lo vamos a llamar las respuestas cognitivas, y son todas aquellas ideas o pensamientos que genera la situación y que van a activar de manera automática pensamientos como: realmente no somos nada. ¿Para qué tanto esfuerzo en la vida si vamos a terminar como terminamos? ¿Por qué las cosas tienen que ser así y no pueden ser de otra manera? ¿Por qué todo tiene que ser así? Y fundamentalmente va a venir una, y es:
¿existe alguna posibilidad de que si esto va a ocurrir, para mí no sea difícil? ¿Existe alguna posibilidad de que esto sea fácil y que yo no tenga que hacer ningún esfuerzo? Bien. Después van a venir las respuestas motoras. Y las respuestas motoras no son otra cosa que el afán nuestro por controlar la situación. Van a ser las respuestas que se generan, como por ejemplo agitar el cuerpo, bostezar, es decir que estos temas nos producen cansancio, que mejor hablemos de otra cosa. Van a venir el deseo de fumar, de tomar, y todo eso no es otra cosa que no querer saber nada de estos asuntos. Bien. Y la ansiedad, entonces lo único que va a hacer es generar efectos negativos sobre nuestra conducta y nos va a robar la paz y nos va a impedir estar tranquilos. Bien. Otro punto interesante acerca de el duelo, acerca del duelo, acerca de nuestra preparación para enfrentar la muerte de un ser querido o enfrentar la propia muerte. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de 6 cosas que van a resultar supremamente valiosas para nosotros poder transformar la ansiedad ante la muerte en una actitud de tranquilidad y de aceptación ante este evento. Y entonces, la primera dimensión la vamos a poner en la dimensión cognitiva. Y entonces, en lo cognitivo, va a aparecer la pregunta: ¿qué hace que valga la pena vivir? O si quieren reformularla de otra manera, ¿qué ha llenado mi vida de alegría y de sentido? ¿Qué llena mi vida de alegría y de sentido? Recuerden que aquello que es una buena razón para vivir, al final va a ser también una buena razón para aceptar la muerte. Entonces, si uno dice, yo he vivido para amar, cuando llega la muerte, puedo decir, me puedo morir porque viví amando. Entonces valió la pena
mi paso por este mundo. No desperdicié mi paso por este mundo. La segunda, tiene que ver con la aceptación del proceso de mi cuerpo. Tiene que ver con la aceptación de mi cuerpo. Voy a contar al respecto una historia muy simpática de un maestro zen. Entonces, cuenta la historia que al maestro le apareció un tumor en el cuerpo y los discípulos de inmediato se afanaron y lo llevaron a un hospital para que lo operaran. Al cabo de un tiempo, el tumor reapareció y los discípulos de nuevo lo llevaron al médico para que lo operara. Y pasó una tercera y una cuarta vez. A la quinta vez que apareció, los discípulos, sintiéndose impotentes, le dicen al maestro: ¿por qué no recurres a tu poder de autocuración? Y el maestro les dice: lo que está sucediendo en mi cuerpo le pertenece a mi cuerpo. No hay nada de lo que está sucediendo que no le pertenezca a mi cuerpo. Son ustedes los que no han aceptado que el maestro tiene un cuerpo, los que quieren que no suceda nada en el cuerpo de su maestro. Pero para mí, que ya no me pueda mover con la agilidad que lo haga, hace parte de lo que pasa en mi cuerpo. El que pierda ciertas facultades hace parte de lo que sucede en el cuerpo. Y que este tumor haya decidido aparecer 5 veces es también propio de mi cuerpo, porque mi cuerpo ha sido el que lo produjo. Así que yo no voy a hacer nada en contra de mi cuerpo. Les he permitido a ustedes que intervengan en otras ocasiones para que se den cuenta que su maestro tiene un cuerpo y que en el cuerpo de su maestro ocurren las cosas que ocurren en cualquier cuerpo. Y dicho esto, el maestro respiró y el tumor desapareció, porque así como había aparecido en el cuerpo, también podía desaparecer del cuerpo. Y la fábula de este cuentecito es: cuando aprendemos a sentir a la vida, cuando aprendemos a ver que lo que ocurre hace parte de nuestra vida, entonces nosotros ya estamos listos, ya estamos preparados para vivir plenamente. La otra dimensión es la dimensión que vamos a llamar espiritual. Y aquí es donde resulta importante hacer conciencia de qué es lo que ha sustentado nuestra vida.
Y eso que ha sustentado nuestra vida es lo que en términos psicoespirituales nosotros llamamos Dios. Entonces, cuando yo digo lo que ha sustentado mi vida ha sido el amor a la familia, esa ha sido mi experiencia de Dios. Cuando yo digo lo que ha sustentado mi vida es trabajar para sostener a mi familia y brindarle el bienestar, entonces yo puedo decir que Dios ha sido la fuerza que me ha animado a darle bienestar a mi familia. Y entonces, cuando la enfermedad y la muerte tocan nuestra existencia, lo que se revela es lo que ha sustentado nuestra vida. Y entonces, si nosotros perdemos la conciencia de lo que ha sustentado nuestra vida, entramos en angustia y la enfermedad y la muerte se convierten en una amenaza. En términos de religión, la gente dice, quien vive en Dios y muere en Dios, alcanza la luz. Traduzcamos eso. Quien ha vivido con la conciencia de lo que es fundamental para la vida y no abandona en la adversidad lo que ha sido fundamental para su vida, cuando se va de este mundo, lo hace iluminado. Lo hace iluminado. Entonces, eso significa vivir y morir espiritualmente. Vivir centrados en lo fundamental y también morir centrados en lo fundamental. Y cuando nosotros no perdemos de vista lo fundamental, no importan las circunstancias de nuestra muerte, hemos muerto iluminados. Hemos muerto iluminados. Bueno. La cuarta tiene que ver con la dimensión social. Y la dimensión social tiene que ver con el agradecimiento por haber pertenecido a una familia, a una relación, a un lugar de trabajo. Entonces, antes de avanzar, voy a hacer una pequeña síntesis de los que llevamos. La dimensión cognitiva son todos esos pensamientos y preguntas acerca del valor de la vida. La dimensión física, en nuestro cuerpo pasa todo lo que pasa en un cuerpo. La dimensión espiritual, lo que es el fundamento de nuestra vida, es la forma como nosotros hemos comprendido y amado a Dios, y quien ha logrado vivir concentrado en el sentido de su vida y no ha perdido la concentración en medio de la adversidad, cuando muere, independiente de las circunstancias, muere iluminado. El cuarto es la dimensión social, que tiene que ver con la pertenencia. Y entonces es saber, tener conciencia de que nosotros hemos hecho parte de una familia, hemos hecho parte de un grupo,
hemos hecho parte de una pareja y que en cada uno de esos espacios en los que hemos pertenecido, hemos aportado y también hemos recibido. Entonces, vivir agradecidos por pertenecer nos ayuda a sentir satisfacción por la vida. La quinta tiene que ver con las emociones, Y entonces, ¿qué quiere decir? Las emociones son la respuesta que nuestro interior genera ante lo que sucede. Cuando nosotros aprendemos a sentir a la vida, es decir, lo que sucede no va en contra de la vida, sino que es parte de la vida, y como dice Buda, todo es perfecto, o como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo ocurre al bien. Eso es asentir la vida. Cuando yo logro asentir la vida, mi mundo emocional cambia. Y entonces, donde antes había preguntas, ¿por qué esto me ocurre a mí? Ahora hay la serenidad y la tranquilidad de que esto que ocurre, simplemente ocurre, y que el sufrimiento es mi afán o de retenerlo o de modificarlo, y que mi paz es el resultado de esto. Como todo lo demás que ha sucedido en mi vida, pasa. En nuestra vida lo único que es permanente es lo que somos. El resto de las cosas pasan. Pasa la niñez, pasa la adolescencia, pasan las decepciones amorosas, pasa la juventud, pasa la época productiva, pasa la sexualidad, pasa, pero nosotros somos lo único que permanecemos. Y cuando tenemos muy arraigado ese sentimiento de que todo pasa menos nosotros, entonces nuestras respuestas emocionales son de serenidad y de tranquilidad. En cambio, cuando nosotros creemos que lo transitorio es permanente, lo único que hacemos es sufrir. Hasta este taller va a pasar. Todo pasa. Entonces, tenemos que estar abiertos a que lo transitorio sea transitorio, y lo permanente, que somos nosotros, nuestra esencia, sea lo que nutra nuestra existencia. Y la última tiene que ver con trascender. Hay una fuerza que nos crea, hay una fuerza que nos acompaña, hay una fuerza que nos cuida, hay una fuerza que nos sana, y esa fuerza es una, y está presente en nosotros y está presente en todos. Y esa fuerza
nos dio el origen, nos dio el ser. Y nosotros, a medida que vamos por la vida, vamos avanzando con la nostalgia de esa fuente. Vamos con la nostalgia de esa fuente. Curiosamente, venimos de esa fuente y lo único que hacemos durante toda nuestra existencia es regresar a ella. Porque en ella fuimos, con la presencia de ella somos, y habitando en ella permanecemos para siempre. Y en la presencia de ella permanecemos para siempre. Y entonces, ahora eso es lo que va a marcar la sexta actitud, y es: nuestra vida alcanza la otra orilla, alcanza la plenitud, cuando yo reconozco que la fuente de la que vine es también mi meta. Muy bien, entonces vamos a disponer nuestro corazón para entrar en la última parte de este taller. Y para hacer el cierre de esta partecita, vamos a escuchar esta bella canción.